Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4. Este equipo se encuentra conformado por Carlos Mendoza, Emily Cantabrana, Carla Domínguez, Marlon Ruiz y su servidor Carlos Valerio. Dentro de lo que es la etapa intermedia contamos con un temario y aquí se aprecian los puntos. Yo voy a comenzar con lo que es los fines y los objetivos, así como las facultades de las partes ante el traslado de la acusación. Como se aprecia, pues cada punto tiene un nombre y pues ellos son los que se van a encargar de estos puntos. Entonces voy a comenzar con los que son los fines y los objetivos. Los objetivos de lo que es la etapa intermedia, pues es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. ¿Cuáles son estos fines? Pues que se dé la depuración de estos hechos que van a ser controversia del juicio. Entonces, una vez terminado lo que es la etapa inicial complementaria, pues ya el Ministerio Público va a formular lo que es el escrito de acusación. Ese escrito de acusación pues debe de contener estrictamente todas estas serie de fracciones que son del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que es la segunda fase se da inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Dentro de lo que son las facultades de las partes ante el traslado de la acusación, pues menciona el artículo 336 que esta notificación de la acusación, una vez presentada, el juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Con dicha notificación se debe entregar una copia de la acusación. Una vez que entregada, pues tiene una serie de facultades estas partes que consisten en la obligación de darse a conocer entre ellas en el proceso. Es el caso del Ministerio Público que nos comprende el acceso y copia de todos los registros de la investigación y en el caso del imputado o su defensor en entregar el material o copia de los registros al Ministerio Público a su costo. Ya lo que es el ofrecimiento de pruebas es parte de lo que es mi compañera Emily Cantabrana. Gracias. Una vez finalizada la investigación, viene lo que es el ofrecimiento de pruebas, que viene contemplado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos dice que estas son utilizadas como un sustento para poder aportar los datos de prueba que las partes consideren necesarios para poder acreditar o poder convencer de la existencia de un hecho delictivo. De la misma manera, esto viene nuevamente mencionado en el artículo 261 del mismo código, donde nos dice que efectivamente son un medio de convicción que las partes utilizan para poder acreditar que existe un hecho delictivo y entonces poder también asegurar la presunta o probable responsabilidad de la persona imputada en este aspecto. También estos nos permiten crear una reconstrucción de los hechos, de cómo se llevaron a cabo, poder presentarlos durante la audiencia y poder entonces así desahogarlos conforme a los principios de inmediación y contradicción como un elemento básico para poder llegar a una conclusión de la manera en la que los hechos se suscitaron, y también facilita mucho al juez para poder tomar una conclusión cierta y ya evaluada de lo que sucedió. De la misma manera, en el artículo 262 del mismo código nos vuelve a señalar que las partes tienen derecho de ofrecer estos medios de prueba para poder sostener los planteamientos que realicen durante la audiencia. De ahí continuamos con lo que viene siendo la exclusión de la prueba para el juicio, contemplada también en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos menciona que una vez que estos medios de prueba ofrecidos han sido examinados y que ya se han escuchado a las partes, el juez determinará cuando estos medios de prueba no son directamente referentes al objetivo de la investigación y cuando sí lo son y de qué forma logran favorecer para el esclarecimiento de los hechos. En la fracción primera nos menciona sobre los medios de prueba que tienen efecto dilatorio sobre el proceso, nos habla también sobre lo que son los medios de prueba sobreabundantes. Esto quiere decir que son medios de prueba que se ofrece un conjunto de medios de prueba que son del mismo tipo y que logran acreditar la misma situación. En este caso, el juez está facultado para poder realizar una reducción, ya sea de documentos o de testigos que hayan sido ofrecidos porque son demasiados y al final acreditan lo mismo. También nos habla de cuando estos son impertinentes, esto que se refieren a hechos que son controvertidos, e igualmente los que son innecesarios porque se refieren a hechos que no tienen cierta relevancia o que no tienen cierto impacto para la toma de la decisión.
También nos menciona sobre aquellos hechos que son obtenidos mediante la violación de los derechos de otra persona o de las que definitivamente han sido ya declaradas como nulas. También nos menciona aquellos medios de prueba que pueden contravenir porque no cumplen con las disposiciones señaladas que son necesarias para poder ser desahogados durante la audiencia. Y por último nos habla que en los delitos que sean contra la libertad y la seguridad sexual, el juez podrá excluir aquellas pruebas que no sean necesarias por tratarse sobre la conducta sexual que haya tenido la víctima antes y posterior al ataque. La audiencia intermedia. El juez de control en el mismo auto en donde tenga presentada la acusación por parte del Ministerio Público fijará la fecha en la que se llevará la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no menor de 30 días ni mayor de 40 a partir de la acusación. Antes de la celebración, el juez de control podrá diferir la audiencia intermedia. Esto será en una sola ocasión y a petición de la defensa. Esto será hasta dentro de un plazo de 10 días, pero la defensa deberá explicar los motivos de dicha solicitud o por cuál fue el motivo. La audiencia intermedia será conocida por el juez de control, en la cual la presidirá en su totalidad. Esta será oralmente. Es indispensable la presencia del juez, el Ministerio Público y la defensa durante la audiencia. En insistencia de la víctima o su defensor, no suspende el acto, pero esta deberá ser justificada. En el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla acerca del debate de los medios de prueba ofrecidos, el cual cuentan con el término de 3 días siguientes de la notificación de la acusación por parte del Ministerio Público de la fase escrita de la etapa intermedia. La víctima o ofendido podrán coadyuvarse con el Ministerio Público conforme a los requisitos del artículo 339 del mismo ordenamiento, así como ofrecer los medios de prueba que se estimen necesarios para complementar dicha acusación. Dichos medios de prueba, en dado caso de la validación del ciudadano juez, serán desahogados durante la siguiente etapa en el juicio oral. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el imputado y su defensor. Esto para dar por comprobados algunos de los hechos o circunstancias del procedimiento. Si la víctima o ofendido se opusieran, el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición de la víctima. De lo contrario, el Ministerio Público podrá celebrar el acuerdo probatorio. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. ¿Esto a qué va con referencia? Los acuerdos probatorios sirven para que aquellos hechos en los que están de acuerdo tanto el imputado y el Ministerio Público ya no tengan que desahogarse durante la etapa del juicio oral. Gracias. Ahora bien, hablando sobre las soluciones alternas o bien una salida alterna, que en este caso es una forma de terminación anticipada en el cual una autoridad competente lleva un registro para darle seguimiento al cumplimiento de tal acuerdo, ya sea contamos con el acuerdo reparatorio, suspensión condicional y el procedimiento abreviado. Este registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y una autoridad judicial antes de que se solicite respectivamente y de alguna forma darle solución a tal caso. Primera parte tenemos el acuerdo reparatorio, en el cual es celebrado por la víctima o ofendido y el imputado. Este lo aprueba el Ministerio Público o un juez de control, ya se han cumplido los términos, y si no, pues tienen el efecto de lo llamado la extinción de la acción penal. El acuerdo reparatorio procederá
en delitos perseguidos por querella, en delitos por perseguidos por culposos, patrimoniales, sin violencia y sin violencia sobre personas. Tal acuerdo procederá de la presentación de la denuncia o querella antes de decretarse lo que es la apertura a juicio oral. El Ministerio Público, o en su caso, ya sea el juez de control, puede invitar a los interesados a que se suscriban a tal acuerdo, en los cuales el que proceda de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal acuerdo será aprobado por el Ministerio Público y las partes acudirán al juez de control, quien tendrá 5 días hábiles para aprobar tal acuerdo. Por otra parte, tenemos la suspensión condicional, como bien antes mencionaba. Este es formulado por el Ministerio Público o bien sea el imputado, en el cual se contempla es un plan detallado para la reparación del daño del imputado. Esta suspensión condicional se puede proceder a partir del auto de vinculación a proceso del imputado, en el cual su media aritmética de la pena de prisión que tiene el imputado no exceda los 5 años. También que no hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento de la comisión del delito por el cual se le imputa. Y por otra parte, también tenemos la suspensión condicional, que se puede solicitar en cualquier momento antes de acordarse la apertura del juicio oral. En la audiencia, la suspensión condicional, el imputado deberá plantear detalladamente el plan de la reparación del daño. Una de las ventajas que tiene la suspensión condicional es que el imputado queda sin antecedentes, pues bien acepta el delito y pues repara el daño de la persona, de la víctima o ofendido. Y por último tenemos el procedimiento abreviado, el cual es la facultad que tiene el Ministerio Público y puede ser solicitado a partir del auto de vinculación a proceso hasta el auto de apertura a juicio oral. En esta parte del procedimiento abreviado, el juez de control verifica que el imputado conozca su derecho al juicio oral y a la renuncia del mismo juicio oral. El imputado admite su responsabilidad por el delito que se le persigue y acepta ser sentenciado con base a lo que haya mencionado y presentado el Ministerio Público. El Ministerio Público también puede solicitar una reducción pena mínima de la pena mínima del delito que al imputado se le está presentando, que se le persigue, siempre y cuando esté bajo los criterios del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez concluido lo que es el debate del procedimiento abreviado, el juez de control emitirá el fallo en la audiencia, lo cual le da lectura y explicación pública a la sentencia dentro de un plazo de 48 horas, dando una explicación precisa y concisa con los fundamentos y motivos los cuales tomó a consideración para que se llevara a cabo tal procedimiento abreviado. Resolución de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio, el cual deberá indicar el tribunal de enjuiciamiento ente para la celebración de la audiencia de juicio, la individualización de los acusados, las acusaciones que serán objeto de juicio y las correcciones que se realizaron, los acuerdos probatorios a los que llegaron las partes, los medios de prueba admitidos que se desahogarán en la audiencia de juicio, y los de la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación de daño, las medidas de resguardo de identidad y datos personales, las personas que deberán ser citadas a la audiencia de debate, y por último, las medidas cautelares que se le impusieron al acusado.